Gran parte de mi tiempo en seguridad fue atacando y capaz en el último tiempo, a medida que me fui envejeciendo, empecé a defender, ¿bien? Que creo que es uno de los grandes desafíos. Pero durante toda mi carrera siempre implementé la misma forma en la que empecé, que fue intentando entender cómo entrar como para poder arreglar. Si bien no es nuevo, revisitar estos temas, compartirlos, debatirlos, siempre lo encuentro positivo. Y bueno, nada, voy a arrancar, ustedes me dicen, no rompimos nada para hacer esta presentación, porque la realidad es que ya estaba roto, así que lo único que queda es compartirlo entre colegas y capaz pensar juntos cómo mejorar. Hay una frase que me parece siempre interesante arrancar, que es que hay dos maneras de descubrir una vulnerabilidad. O la descubrís vos o la descubre alguien más. La idea de la seguridad es siempre estar un poquito más adelantado que el resto. Si bien la mayoría de las personas que veo que están acá, están en seguridad hace un montón, todos sabemos que tiene un montón de desafíos defender y las oportunidades de los atacantes son mucho mejores que las de los defensores. Para quienes no me conocen, me llamo Federico Kirschbaum, estoy hace bastante en seguridad, ahora tengo el rol de VP de Investigación y Desarrollo en Faraday, empresa con la que fundé con Francisco. También soy co-founder de Ecoparty, me ven en los streams ahí entrevistando a quien viene a presentar a la ECO. Pero bueno, hoy les voy a charlar un poquito más de la parte técnica. Pobre Cencosud, siempre les pongo de ejemplo, pero para muchas personas no saben lo que es ser hackeado. Y últimamente, inclusive en Faraday, nosotros pasamos de prevenir a intentar contener muchos ataques. Y supongo que a ustedes les debe estar pasando lo mismo. Este video creo que sumariza muy bien qué es ser hackeado. Supongo que lo habrán visto, es medio conocido. No sé si se comparte el audio, pero lo que están viendo en ese momento, 2020, era el mensaje de ransomware de todas las impresoras de todos los supermercados, imprimiendo que, bueno, las computadoras habían sido cifradas y que si querían poder recuperar tenían que enviar Bitcoin a una dirección. Nada nuevo. Pero ver cientos de impresoras mandando ese mensaje, sobre todo impresoras fiscales, creo que es una buena manera de entender qué es ser hackeado. No voy a entrar en la definición de hacker hackeado, creo que ya estamos grandes y cada uno puede tomar las decisiones que quiera, pero esta es una definición que a mí me gusta para ser hackeado, que es, ser hackeado es la pérdida del control sin la pérdida de la titularidad, por traducirlo de cierta forma. Todavía sos dueño de la impresora, pero ya no es tuya. Y eso es muchas veces lo que sucede en un incidente. Cuando uno llega a un incidente, se da cuenta que, bueno, todo está normal, pero nadie tiene acceso, nadie puede poder definir qué hacer, y a veces me da gracia porque dice, no, no te conectes, está infectado. Y parte verdad, parte mito, pero este entendimiento de que los dispositivos pierden el control y están bajo control de otras personas es cierto. Y para mí, capaz lo más interesante es que la mayoría de las personas solo se dan cuenta cuando hay un cartel gigante que les dice que fueron hackeados, no desde cuándo. Entonces, vamos un paso más atrás, que es cómo es que estas personas ingresan, qué cosas podemos usar a nuestro favor, cómo podemos utilizarlo para negociar internamente con el resto de las organizaciones. Entonces, yo en general cuando nos sentamos con un cliente, con un colega, digo, che, ¿cuándo fue la última vez que encontré una vulnerabilidad grave? No estoy hablando de una debilidad en TLS, no estoy hablando de
un resultado de un escáner que no tiene un impacto claro. Y en general, una vez que uno hace esa pregunta, la otra pregunta es cómo lo detectaste. En muchos casos nos sucede de que, bueno, no, es en el escaneo, en el pentest anual que vinieron y detectaron esto. En el mejor de los casos es un escaneo mensual que saliendo y tiene un ciclo de detección de vulnerabilidades. Y en el, te diría el perfecto, que es de los más difíciles, es el escaneo continuo, ¿no? Que es, sí, todos los días, todas las semanas estamos detectando vulnerabilidades y la última vez que detecté una vulnerabilidad grave fue la semana pasada en el último escaneo. O sea, si se quieren llevar algo a donde apuntar, es hacer esta pregunta a sus equipos, a su compañía, a sus colegas, porque es una pregunta que te da mucha verdad y te intenta poner en un lugar donde capaz no sabes cuándo fue la última vez que encontraste una vulnerabilidad, o capaz fue hace mucho. Hoy vamos a intentar detectar alguna. Bien. Hay un montón de bugs. Y creo que a veces es un error ponerlos todos en la misma balanza. Por ende, como cuando arrancaba la conversación decía, bueno, ¿qué usan para entrar? ¿Qué vulnerabilidades usan? Y analizar y entender a los atacantes nos ayuda a priorizar. Al menos en Faraday, una de nuestras formas de asistir es priorizando. No todas las vulnerabilidades son simplemente explotables, algunas tienen muchos requerimientos para poder ser explotadas. En algunos casos, no, hay un proof of concept, están dando vuelta, o inclusive hay marcadores como el EPSS donde nos da una tendencia que en las próximas 2 semanas nos pueda dar un índice de explotabilidad. No, esto es nuevo, pero es importante entender que no todos los bugs son iguales y que los atacantes son personas como nosotros que van a buscar los caminos de menor resistencia para poder entrar. Hay un paper muy bueno que se llama Mejorando la seguridad de tu sitio rompiéndolo, de 1993. Por eso yo dije al principio que no voy a estar diciendo nada nuevo. Hoy, en 2025, hablar de entender la seguridad rompiéndola es una antigüedad, pero aún así creo que hay un valor conceptual y técnico sobre recordarnos esto todos los días y saber que nos puede sumar. Los atacantes tienen muchas cosas a favor. Estas son algunas cosas que se me ocurrieron, ¿no? Primero, no tienen 2 semanas para detectar vulnerabilidades. Su objetivo principal es ingresar. Entonces, cuando tu objetivo principal es ingresar a obtener información, comprometer una compañía, tener scope no es parte del dilema. Muchas veces logran un acceso bajo, es decir, logran cierta persistencia, pero con el tiempo y el entendimiento de la red les permite esta idea de elevar su acceso. Otra cosa que me parece que los atacantes tienen es la reutilización de información privilegiada. ¿Qué significa? Bueno, yo como pentester no puedo usar la información de un cliente contra el otro, ¿bien? O lo que obtengo. Ahora, los atacantes van generando un knowledge base de datos, de accesos a diferentes lugares que a la hora de atacar a una compañía puede que les sirva. Y la otra es la agilidad de la ejecución. No tienen que pedir presupuesto, no se tienen que reunir en la daily, no tienen que coordinar cuáles son los esfuerzos para el Q3, de cuánto va. Obviamente hay una organización, pero los atacantes, su objetivo principal es atacar, a diferencia del defensor, donde las organizaciones no tienen como objetivo principal defender. Lamentablemente, la seguridad no es un atributo deseado, sino
todos los lugares donde nosotros accederíamos tendrían una especie de ranking de salubridad, ¿no? Y si vos elegís por el más seguro. Pero bueno, no es así. Seguridad es un centro de costos, inclusive puede ser un gasto opcional, ¿no? Es muy normal que a todos nos pasó. Che, ¿y hacen seguridad? Sí, ¿y qué hacen? No, bueno, viene alguien a hacernos soporte técnico cada tanto, ¿no? Y bueno, uno dice, bueno, ok, es un gasto opcional. A medida que va evolucionando las compañías, van siendo un gasto obligatorio. Pero ¿cuándo se convierte en un gasto obligatorio? Cuando tuvieron un incidente, o más de uno, o perdieron plata. Entonces, es difícil el rol del atacante, además por los otros puntos que ni siquiera toqué, que es, el de seguridad me dice que no, hay recursos limitados para monitoreo de personas, de plata, de plataformas, y la otra es la política de la ejecución, ¿no? Es tipo, no, no toques eso que se puede romper, para esto pedime permiso, no, vos no tenés razón, y muchas veces los pentes se convierten en una herramienta política, ¿no? De quién tiene razón. Entonces, vamos a llamar a los de afuera para que nos digan quién tiene razón, sí o no. Entonces, a veces, en vez de defender con el afuera, es el conflicto interno. En general, lo que más sucede es el a mí no me va a pasar, ¿no? En la Argentina y en Latinoamérica es una tendencia. Marcela Pallero hizo un gráfico que me parece extraordinario, donde empieza en el 2014 con algunas notas. Bueno, acá el 25, podría entrar a navegarlo, pero me parece que todos lo conocen. Voy a leer algunos, ¿no? Vamos a ver acá. A ver, Globan, Mercado Libre, Ingeniero Ledesma, Universidad de Córdoba, Municipalidad de Santa Rosa, Ministerio de las Mujeres, Ransomware en Medife, estaciones de servicio acá. Es una mezcla de entidades y solo con leerlas asumimos que tienen diferentes niveles de madurez estas entidades a la hora de protegerse. Pero a mi manera de ver, la gran mayoría de estos eventos son por cosas hasta evitables o detectables, y vamos a visitar algunos de estos casos juntos a ver qué encontramos. La realidad es que, como mencionaba, los atacantes van a utilizar la menor cantidad de recursos posibles para poder ingresar. Obviamente, depende el premio, es la inversión que van a hacer. Pero si encuentran credenciales simples, si encuentran CVs explotables, ¿para qué? ¿Para qué gastar esfuerzos y recursos que no tenés si podés ingresar? Y acá es un buen ejemplo, ¿no? Esto es de hace unos días, ¿no? Donde por lo menos una docena de servicios de inteligencia sacan un advisory, ¿no? Que es contrarrestando los actores esponsoreados chinos en el compromiso de redes de espionaje mundial, ¿no? O decir, ¡guau! Pará, amigo. Una docena, la NSA, GCHQ, el BND. Bueno, esto tiene que estar polenta. Es muy bueno este documento, se los recomiendo. A mí me encanta leer estos documentos porque nos dan de primera mano una lectura de cuáles son las técnicas y procedimientos de, capaz, los atacantes más avanzados. Los atacantes más avanzados que usan CVs del 2018, del 23. Y es interesante los bugs que están usando, ¿no? Vamos a revisarlos rápidamente. Ivanti Connect, un command injection. Palo Alto, un command injection con RCE no autenticado. 24, tenemos los dos del 24 y ahora el 23. Cisco iOS, ¿no? Donde después de la autenticación podían escalar privilegios, inclusive involucraban el segundo CVE, que es una Authentication Bypass. Entonces, sin contraseñas, se metían
en la infraestructura de red de la compañía. Y lo usé hasta yo, porque en 2018, que es iOS, es más, justo hay uno de los chicos acá con el que hicimos el exploit de EMI, donde está el Smart Install de iOS que te permitía ejecutar código. Esta es una realidad. O sea, no es para maquillarla, pero no estoy diciendo que estos bugs son fáciles de encontrar, pero son bugs públicos donde si vos tenés recursos podés tener la capacidad de desarrollar exploit. Es más, muchos de los proveedores que hoy hacen Attack Surface Management se dedican a desarrollar estos exploits porque es una ventaja competitiva. Bien. Este es otro caso de octubre, es más viejo, ¿no? Pero octubre del 24, donde el SBR, que es el Servicio de Inteligencia ruso, ataca con Zimbra, ¿no? Un Command Execution en Zimbra. Si bien el uso de CVE tiene una estrategia de que cualquier persona podría haber sido la que realizó el ataque, es importante entender que muchos de estos CVEs siguen estando expuestos, inclusive por más de que salgan en estas noticias, y ahí hay una pregunta, ¿no? Que es, ¿están comprometidos? ¿Fueron comprometidos? Y si fueron comprometidos, ¿me daría cuenta? Bien. Una forma fácil, nosotros en Faraday lo utilizamos dentro de nuestra plataforma, que es, ¿cómo priorizo todos los CVs que tengo? Bueno, CISA, que es una agencia americana de infraestructura crítica, genera un catálogo que se llama las vulnerabilidades más explotadas, o que son comúnmente explotadas. Y es un atributo donde se le puede asignar a un CVE una vulnerabilidad que se sabe que está siendo utilizada para ingresar. Se baja, es un CSV, es un JSON, obviamente pueden usar nuestra plataforma para hacerlo automático, pero a lo que voy, la información para poder detectar estas cosas está disponible. Hace un rato hablé de niveles de madurez y acá hay un gráfico que la verdad suelo usar mucho porque explica de forma muy clara a la hora de hacerse una autoevaluación, ¿no? ¿Qué nivel de madurez está una compañía? Voy a empezar por el 0, tipo, bueno, no escaneamos vulnerabilidades. De vez en cuando tengo a alguien que me revisa alguna vulnerabilidad. Voy pachando a medida que me llegan las alertas. No tengo un proceso, no tengo ninguna métrica si me están atacando o no, o de cómo estoy mejorando o cómo estoy empeorando. Paso al nivel 2, ¿no? Como un poquito más normal, que es, bueno, hago seguridad por una definición regulatoria, es decir, yo y mi negocio, para poder operar en cierta industria, tengo que cumplir cierta normativa. Y esa normativa me obliga a elevar mi nivel de madurez. Por ejemplo, bueno, tener escaneo calendarizado, tener un ciclo de vida de parches, tener algún tipo de métrica de cómo estamos bien, mal. Y a medida que vamos avanzando, yo capaz, muchas de las cosas que toco es nivel 4, que me parece un error también, ¿no? Porque en el medio uno genera un montón de información que capaz no te sirve para llegar al nivel 4 donde te enfocás en las amenazas y en los atacantes. Y te enfocás parchando las que te representan un riesgo a tus assets críticos, ¿no? Es como, es un oxímoron de cierta forma, ¿no? Porque sabemos que si yo te doy esta fórmula, te puede funcionar, pero para cuando estás entre nivel 3 y nivel 4, decís, che, lo hubiese empezado antes. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de superficie de ataque. ¿Qué mejor? Antes se buscaba en Wikipedia, yo le pedí a ChatGPT que me diga, che, ¿qué es superficie de ataque? Necesito llenar un slide. Y me parecía interesante la definición de ChatGPT. Así que la vamos a leer juntos. La superficie de ataque es el conjunto de todos los puntos de entrada
servicios expuestos y vectores potenciales que un adversario puede aprovechar para interactuar con los sistemas de una organización. Incluye activos internos, externos, aplicaciones, configuraciones, credenciales y hasta la cadena de proveedores. Mientras más grande y dinámica sea, mayor el riesgo. Bien, me gustó la definición, me gustó el chiste de ChatGPT, pero bueno, cuando nosotros buscamos, ¿no? Al menos en Faraday, ¿qué buscamos? ¿No? Me decís superficie de ataque, ¿qué buscan? Bueno, buscamos subdominios de la empresa, buscamos también nombres de la empresa que estén asociados a otros proveedores, cloud, SaaS, como para entender y mapear cómo es una compañía. Lamentablemente las compañías son bastante fáciles, son predecibles. En general, todas tienen una VPN, en general todas tienen algún componente cloud. En general, todas tienen algún puerto abierto, alguna API, seguramente tengan credenciales filtradas. Es muy posible que si uno busca en el rango de IPs donde están asociados la mayoría de los subdominios, encuentres algo de IoT, puede ser de Voice over IP, puede ser sistema de cámaras. También está lo que hablábamos al principio, los atacantes no tienen un scope. Entonces, capaz de un proveedor podés pasar a otro. Los grandes ataques que hubo, al menos los más conocidos, muchas veces involucraron a terceros. Ejemplo, inclusive nosotros, como proveedores de seguridad, tenemos que tener cuidado de que no nos comprometan a nosotros para que no comprometan a nuestro cliente. Son las ventajas del atacante, ¿no? Pero bueno, muchos de estos ya los conocen, los voy a visitar igual, pero voy a empezar por el más fácil, ¿no? De Grook, lo pueden seguir ahí en X, Twitter, como les gusta. Esto es un tweet viejísimo, pero me encanta, ¿no? Dice, vos le podés dar a alguien un zero day y va a acceder por un día. Enseñale a hacer phishing y va a acceder toda la vida. Cuando vemos muchos de los ataques más realistas, normalmente hay un componente de phishing, y acá yo les voy a dar una pequeña receta de cómo hacer phishing. Los norcoreanos, imagínense, dice, che, la NSA dice que están usando policies de DMARC, que es un tipo de autenticación de mail, flojas. Bueno, entonces en Faraday, ¿qué hicimos? Armamos una tool que se llama DNS Lantern, que tiene como objetivo detectar, pueden entrar, es gratis, no hace falta que hagan nada, simplemente que la usen, que intentamos buscar ciertas debilidades y exposiciones de solo los servidores de DNS. Y ahí voy a pasar de tab y vamos a hacer algo juntos. Creo que tengo algo acá, sí. Vamos a ver Okta, ¿no? Que es la empresa de seguridad. Okta es el proveedor de autenticación más grande del mundo, por ende, bueno, ¿qué podemos aprender de Okta? Vamos para allá. Entonces, acá pasamos, voy a agrandar, creo que ahí se ve más o menos. Y quiero que juntos vemos qué aprendemos de Okta. Primero, por los registros MX usan Proofpoint de servidor de correo. Eso ya te dice que va a ser un poco más difícil hacer algún tipo de phishing, ya que ellos le ponen cierto énfasis en la autenticación del correo. ¿Bien? Después, esto es interesante, ¿no? No le den mucha bolilla. Bueno, acá vemos los registros de CPF, me parecen que están bien. Puntualmente, yo quiero ir a los registros TXT, que, como bien saben, se utilizan mucho para autenticación de SaaS. ¿Bien? Entonces, yo acá, ¿qué tengo? Si ustedes hacen host-t, txt, octa.com, van a recibir lo mismo, salvo que acá está más bonito. Y vemos que usan Atlassian, Jira o Confluence, usan Google Workplace, usan Vimy, que normalmente se utiliza para marketing, usan Stripe, usan MongoDB Atlas, usan Cloudflare, usan Canva, usan Apple Business para todo lo que debe ser su sistema de administración de celulares o computadoras, usan Mailgun, VMware Cloud, DocuSign, Palo Alto, Loom, Zoom, Notion, YAMF,
Twilio, Eleven Labs, Zapier, etcétera, etcétera, etcétera. Solo con un query de DNS, yo tengo un entendimiento bastante exhaustivo de qué servicios usan. Si yo le sumo, digo, vamos a ser avanzados, ¿no? Che, ¿quién puede usar DocuSign en Okta? Y bueno, estamos a 2, 3 búsquedas de LinkedIn de entender quiénes son, la relación que tienen ellos, y es capaz de enviar un DocuSign a alguien que recibe DocuSign. No es mucho más que eso. Entonces, el principal amigo del phishing es lo cotidiano, no lo extraordinario. Entonces, cuanto más normal sea el mail, más posibilidades hay que tenga efecto. Esto sin contar con, bueno, qué otras cosas usa, dónde tienen los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un poco a lo que voy es, conociendo muy rápido al cliente, es fácil entender alguna de las debilidades. Seguimos. ¿Estamos viendo? Ahí está, perdón, me agarró el modo tío. Bien. Otra cosa, credential reviews, todos vimos en el diario, I have been found, I have been found. Bien, buenísimo. Pero esto le cabe a todos y voy a mostrar algunos ejemplos. El ejemplo más viejo que recuerdo era cuando empecé a girar la base de datos de Taringa y empiezan a unear a un montón de personas. Te bajabas un TXT de un par de gigas. Hoy hay leaks donde uno puede bajar con compilados de diferentes breaches, ¿no? Y no voy a entrar en los detalles de cada breach, pero hay diferentes estratos en los breaches, ¿no? Tenemos los breaches donde es raro que una credencial de Taringa esté conectada a una VPN. Pero después tenés casos como los infostealers, que en Latinoamérica sobran, sobre todo por el uso de activadores de Windows, que tienen algún malware, software pirata. Bueno, si no, que alguien me diga cuánto sale Windows, o que el cliente te diga, te vas a dar cuenta si tiene infostealer o no. Digo, con solo mirar un rato en Telegram, es muy fácil encontrar estos canales de distribución, de suscripción a infostealers, ¿no? Obviamente hay grupos más organizados que otros, sin ir más lejos, estos son algunos acá de Argentina, que está una mezcla entre el servicio de lavado de activos, el OSINT o la información privada, como, bueno, creatividades, ¿no? Que hay. Uno que me llamó la atención, por ejemplo, es, no sé si se llega a ver, pero vendían en un canal, se reportó hace un montón, a un proveedor local, que es que si necesitas, te podemos dar el acceso de lo que es armar oficios judiciales en un proveedor. Bien. Estoy casi seguro, voy a pasar por ahí, que viene de la misma razón que este ítem. Y este ítem lo vamos a hacer juntos, si les parece, ¿no? Esto también es de mayo. Elegí este ejemplo no por algo particular, simplemente porque me parece significativo. Supongo que ya lo deben haber solucionado, además. Pero vamos a pasar acá, ¿no? Voy a poner Censis, ¿no? Y creo que todos conocen Censis, es un engine de búsqueda de activos. En mi caso, yo lo uso bastante, me gusta, y ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, yo acá tengo un query, digo, voy a buscar ejército.mil.ar, porque lo que entiendo de esto es las Fuerzas Armadas, no dice exactamente cuál, pero bueno, a mí me sale en la cabeza ejército, vamos por el ejército. Entonces, vamos a buscar primer hit, ¿no? FortiGate. Ok, es decir que hay una VPN más o menos expuesta. Y antes de entrar,
vamos a revisar esto un poco juntos, ¿no? Que cuando yo pongo ejército miral, ¿qué me aparece? Me aparecen certificados que capaz no están confiables, no podemos determinar si son o no son. Vemos algún sistema de voz sobre IP. ¿Qué más vemos? Bueno, vemos algunos subdominios en base, vemos que hay un chat. Bien, ¿qué más vemos? Y esto, gran parte, tiene un Nextcloud, ¿no? Interesante. También esto me llama la atención, ¿no? Vemos ciertos servicios de autenticación o de Active Directory. Y hasta ahora nosotros no tuvimos ninguna interacción con el cliente, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que tiene una VPN expuesta, etc. No es algo muy, muy loco. Un detalle que me parece interesante de Censys es que tienen pre-tagging de los servicios, entonces uno podría llegar a buscar, ¿no? Creo que puedo hacer esto, creo. Puede fallar, decía Tuzan. Buscar un TLD, asterisco, punto, un tag, ¿no? Y en este caso, ¿qué detectan? Bueno, detectan servicios que están asociados a VPN, ¿no? iKey de IPsec, L2TP, PPTP. ¿Y para qué me sirve esto? Primero, me sirve para entender que en Censys, por lo menos, hay 7 hosts que están tagueados como VPN, ¿no? Entonces, S-Armadas, ARA, que debe ser la Armada, Fuerza Aérea, etc. Entonces, con una sola búsqueda es fácil tener una idea que hay. Y nosotros cuando estábamos recién charlando, ¿no? Yo les dije, bueno, miren, hay estos grupos de Telegram. Yo lo que hice fue, me bajé todos los archivos de Telegram, hicimos una base de datos, pero esto lo pueden hacer ustedes, se pueden meter a algún canal y buscar información. Yo para eso tengo que cambiar de pantalla, denme un segundo. ¿Hasta ahora alguna pregunta, alguna duda? Sé que me tengo que apurar, así que mientras yo me ocupo de esto, ustedes me dicen. Bien. Bueno, yo acá en mi máquina, no sé si llegan a ver, voy a agrandar un poquito porque sé que se ve chico. ¿Se ve bien? Bueno, me dirán. Yo acá tengo una serie de archivos, ¿no? Que cualquiera los puede bajar. En nuestro caso, como nos dedicamos a esto y intentamos ayudar a nuestros clientes, generamos una base de datos que ya visitaremos, ¿no? Pero acá yo ya tengo mi comando, vamos a buscar qué encuentro de ejército Bogar. Y bueno, hay bastantes cosas. Y si yo quisiera ver si hay algún Fortinet, yo sé que es remote, ¿no? Remote, la URI, ¿no? Para autenticar. Pero bueno, ¿qué empezamos a ver? Que bueno, había el formato de las passwords también es interesante, ¿no? Nombre, año, entonces un ataque de brute force también podría ser, etcétera. Bien. Ahora, yo me paso a esta, voy a volver a compartir porque no me comparte todo, porque bueno, estamos así hoy. ¿Dónde está? Bien. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una base de datos y hago la misma búsqueda donde digo, tráeme todos los campos o todas las entradas que yo tenga con nombre ejército. Vamos a buscar y hay un total, yo solo muestro 1000, no estoy mostrando las contraseñas esta vez, como recién, sin querer, 4.951 credenciales asociadas a este dominio. ¿Bien? Por si alguien tiene una duda, ¿cuántos tenemos? Tenemos cerca de 10 billones de entradas, ¿no? Esto no es que a mí me hace súper poderoso o muy inteligente. Me pone, es más, el nombre interno, para que se rían,
se llama bagre. ¿Por qué? Porque es el fondo del tarro, es lo que nadie quiere, y si hay una entrada en esta base de datos, significa que vos estás comprometido hace tiempo, ¿bien? Es discutible si lo podría tener más moderno, más actualizado, etcétera, pero no vamos al caso. A lo que voy es, los atacantes usan esto para entrar. Si no tenés doble factor en tu VPN o algo de monitoreo, seguramente estás teniendo visitas. ¿Bien? Entonces, Hackerman. La otra cosa que sucede mucho es, y se vio con los primeros CVs, los atacantes van a atacar cosas que son fáciles de atacar, y puntualmente las cosas que son fáciles de atacar están en tu perímetro, no están adentro. Y es como medio una vuelta a los 90, ¿no? Donde todo lo que está expuesto a Internet tiene alguna vulnerabilidad crítica que te permite entrar. Revisándolo juntos, ¿qué vemos? Bueno, Palo Alto, Drytech, que es una investigación que hicimos porque un cliente tuvo un incidente y le empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era un colador. Ahí le mando un saludo a los chicos de Research. Forti, para mí, perdón si hay alguien de Forti acá, lamentablemente vienen con un track record bastante malo. Sin ir más lejos, se encuentran que fueron explotados, que tienen backdoors, y las vulnerabilidades que son explotadas son, bueno, viejas. Así que, bueno, si alguien está explotando una inyección SQL preautenticada en un dispositivo de seguridad, tenemos muchos problemas. Estamos en julio 14 del 2025. Esto es una plataforma. Todas estas plataformas que les muestro tienen un tier gratuito, son gratis, las pueden usar, las pueden buscar, tienen notificaciones, pueden armarse su sistema de autoataque, ¿no? Pero, como verán acá, yo puse Argentina y me dio un total de 4.471 Fortinets que tienen algún CV explotable vinculado. Perdón. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas comunes? Bueno, estar friccionando donde no hay que friccionar y tener el incentivo equivocado para arreglarlo. Entonces, en mi tiempo en seguridad, y me gustaría, si nos queda algo de tiempo, que me digan, yo creo que el pentesting o los servicios ofensivos tienen como una excusa para determinar una razón y determinar una prioridad. Por ejemplo, digo, un oxímoron del mundo del pentesting. Muchas veces hay clientes que quieren ver cuánto se descubre de su infraestructura versus, esta es toda mi infraestructura, decime qué encontrás. El que defiende debería apuntar por lo menos a entender cuál es su superficie de ataque y poder disponibilizarla y poder escanear. En general, inclusive en los programas de bug bounty, donde no se comparte toda la información, los bugs aparecen en lugares, entre comillas, oscuros. Adquisiciones, proveedores, servicios que nadie se acuerda dónde estaban. Y obviamente hay un valor ahí, pero el que defiende también tiene acceso a logs. Es más, con una persona de una startup hablábamos que su sistema de detección de intrusos más importante era un sistema de development de detección de errores, tasa de errores que tenían las plataformas. Entonces sabían si alguien estaba intentando explotar algo, porque volaba la métrica de errores y los obligaba a mirar ese error. Y con esa forma intentaban encontrar los problemas donde los estaban siendo explotados. Obviamente hay cosas mejores, pero qué particular, ¿no? Que las herramientas a veces que más nos sirven son las que nos indican cómo funcionan nuestros sistemas y qué errores están teniendo. Otro, para mí, error que está bien, pero no, nosotros usamos Nessus, nosotros usamos Qualys y bueno, y hasta hasta ahí llega. Y muchas veces lo que sucede con estas herramientas es que te generan, que lo hablamos en un momento, te generan un montón de datos que están buenos, pero si no los priorizás, no los analizás, lo dejas de ver porque no te suma en tu día a día saber que tenés TLS 1.2 y no 1.3, qué sé yo.
sirve, habla de la higiene, pero es importante elegir a qué le vamos a dedicar el tiempo, porque nuestro tiempo es limitado como defensores y tenemos mucho que cubrir. Entonces, si te tirás, no sé por qué hago analogía de fútbol, a mí no me gusta el fútbol, pero bueno, si te tirás, viste, a todas las pelotas y te van a meter un gol por donde no esperás. Esa es otra cosa que es lo que charlábamos antes, ¿no? Hay muchos high, muchos criticals que hablan, digo, hay una mala práctica donde si yo encuentro un bug, es bueno, entonces le meto, ¿viste? Le subo el volumen al mango y muchas veces no son explotables o no se pueden explotar o se dan en condiciones muy importantes. Por ejemplo, a veces vos ves un escaneo donde, bueno, sí, es un high, pero es, es muy difícil poder que se den todas esas condiciones para que sea explotable. Voy más rápido. A ver, ups, ahí va. Esto es una de las formas que nosotros vemos la manera de priorizar, ¿no? Bueno, che, ¿qué es lo primero que tenés que arreglar? Y las cosas que son públicas. Che, filtra todo lo que sea de kernel o del bootloader, porque capaz no se puede explotar con las condiciones. Concentrate en las que están expuestas por red, filtra por CBS crítico, etcétera. Otra cosa muy gratis que pueden hacer es inscriban su dominio, como defensores, ¿no? Inscriban su dominio en I have been found. Entonces, cada vez que vean a alguien de su dominio ser uñado, por lo menos tienen una alerta de quién es y cuándo. De vuelta, servicio gratuito. No hace falta que visite acá. 2FA. Para mí no hay feature más importante hoy que 2FA. Elevás el nivel de complejidad de un ataque. Así lo vimos con el tema del ejército, 4.600 cuentas. La pregunta es, ¿el ejército usa 2FA o no? Veremos. Después el tipo de 2FA es importante. Este es un caso que sucedió a principio de año, donde los proveedores de SMS en Argentina, oh sorpresa, son vulnerables. ¿Quién lo diría? Y los atacantes te vendían el acceso a cualquier SMS de autenticación por, creo, 2.000, 3.000 pesos, más o menos por ahí. Y esto es uno de los dumps que sucedió en ese incidente, donde pueden ver el tipo de proveedores que pasaba por ahí. Amazon, Mi Argentina, qué sé yo, no sé, PAMI. A Axel Hernán le está llegando el Mundial. Vamos por Hernán. Mercado Libre. ¿Pero por qué? Porque la cadena de proveedores de SMS es extremadamente compleja, y así aprendí. Y si alguien tiene acceso a esa cadena, puede ver tus SMS. Entonces, la próxima vez que te digan, che, ¿por qué no usas SMS para? Bueno, digan esto. Cosas que pueden utilizar ustedes. Bueno, hay un montón de proveedores que nosotros utilizamos una mezcla de todos estos para tener una mayor cobertura. Hay muchos que no tienen bien cubierto Latinoamérica, entonces nosotros también tenemos nuestra propia infraestructura de escaneo. Pero, digo, si quieren llevarse algo hoy, ejemplo, Profundis tiene un servicio de alerta temprana, gratuita, y podrías tener cierto monitoreo y atacarte a vos mismo, que sería un objetivo. La otra cosa es detectar dominios similares. Hay un argentino que hizo esta herramienta, que me gusta mucho. Es más, la dejé corriendo, ahora me acordé, voy a pasar ahí, vamos a ver. Denme un segundillo. Present something else. Bien. En este caso, todos los certificados que se utilizan en general, Let's Encrypt, de Comodo y demás, utilizan un sistema de ledger público donde vos podés ver qué certificados están registrando. Y CertPatrol, que es esta tool que estamos viendo, te permite detectar a medida que se van registrando los diferentes dominios. Entonces, yo en este caso que tengo asterisco.com.ar, ¿no? Y acá podemos ver, voy a ir para atrás, van a ver que lo levanté hace un ratito, ¿no?
yo tengo acá una expresión regular y vemos que se está armando. Esto sirve para, mira, acabamos de ver que, no sé, pueden actualizar un certificado, también podemos ver phishings, ¿no? Acá no sé si tengo algún caso de algún comar, porque en general los phishings se hacen con .com, pero ¿qué vemos? Estamos viendo casi en tiempo real cómo se están desplegando assets a Internet. En nuestro caso, nosotros tenemos expresiones regulares atadas a nuestros clientes y con un pipeline de detección. La idea es que sabemos que va a salir un nuevo asset, descubrámoslo. ¿Bien? Sigue más. No sé si siguen con alguna duda, pero yo les sigo mostrando. Estos son, para mí, tips que se pueden llevar a implementarlos hoy, mañana, pasado, y van a quedar como unos duques. Otra cosa, bueno, Meta también tiene un sistema similar que tienen que tener en cuenta en Meta. A mí no me servía tanto, pero se puede poner con un webhook, conectarlo a Slack y les tiran una notificación. Para mí es muy práctico, sobre todo si ustedes prestan servicios a un grueso de clientes que puedan ser víctimas del phishing. De esta forma uno puede tener un takedown pipeline interesante, pero bueno, todo esto se llama Certificate Transparency, para quienes no lo habían visto antes. ¿Qué más? Canary Tokens, favorito para mí. Canary Tokens es un servicio, este es el servicio gratuito, después hay un servicio pago, que te permite disparar una alerta en un caso muy específico. Por ejemplo, cuando alguien visita una URL, ¿no? Uno podría poner alguna página dentro de su red o dentro de su MZ atractivo, que si alguien la abra te llegue una notificación. Una que para mí me gusta más de lo que funciona, pero me gusta, es la de los números de tarjeta de crédito. Poner número de tarjeta de crédito, la mayoría de los infostealers tienen una búsqueda de redes de tarjeta de crédito. Vos podrías generar un montón de tarjetas de crédito para todos tus empleados que lo pongan en su compu de su casa o, en el caso de los administradores de sistemas, keys de AWS en su home. Si alguien intenta acceder, te va a llegar una alerta. No significa que sean indetectables, pero estamos hablando de si tuvieses que elegir un par de alertas que te levanten de la cama, ¿cuáles serían? Canary Tokens definitivamente está en mi top 5. Una pavada, pero nunca me canso de decirlo, es, hay mucha gente que los quiere ayudar, ¿cómo se contactan contra ustedes? Bueno, hace un tiempo, hay una forma donde vos podés tener una carpeta de well-known y poner un archivo que se llama security.txt, que si alguien encontró una vulnerabilidad y quiere contactarte, bueno, arma una cuenta de mail, arma un security@tu empresa y después ves que llegás. ¿Tendrás que lidiar con un poco de spam, un poco de back bounty? Sí, pero si llega una alerta importante, ¿cómo se contactan con vos? Otra cosa que también, estas son tips baratos. NextDNS o Pi-hole, si ustedes hacen su propio servidor o servicio de DNS, pueden primero ayudar a gran parte de sus usuarios a no caer en phishings y a detectar ciertos ataques. Obviamente hay soluciones mucho más robustas, como Cisco Umbrella, pero como al menos nosotros nos gusta armar nuestra infraestructura y nos gusta tener acceso a mucha de la data para poder entender, usamos un poco de NextDNS, usamos un poco de Pi-hole, por ejemplo, con NextDNS, que tiene una API poco documentada, pero muy útil. Y además sale, no sé, $20 por mes para dar 7 millones de queries. Por ejemplo, acá hay un caso, a ver quién lo ve, que esto fue en un caso donde se ve el primer dominio bloqueado, ¿no? Con 4.528, que es host.fan. Para quienes no sepan, es un servicio de Project Discovery, donde vos tenés todo lo que es un out of side of band, podés usar un servicio para confirmar una exfiltración de datos, para confirmar una ejecución. Se utiliza mucho
en server-side request forgeries, etc. Y después acá a la derecha, cuando uno dampea los logs, hay diferentes clasificaciones por las cuales se bloquean algunas cosas. Por ejemplo, dominios que están creados de forma reciente, es decir, en los últimos 30 días. Y esto lo pueden poner en los celulares de las personas que trabajan en su compañía y van a prevenir mucho del phishing. Sobre todo en mobile sucede mucho que uno no ve, ¿viste? Hace así y le manda. Ahí yo estaba viendo un caso, cuando saqué este screenshot de Advertising Community Support Center-Policy. Obviamente era un phishing con un scam que se hace en Facebook. Resumiendo, porque me fui de mambo. Las vulnerabilidades son la puerta de entrada en las cuales se manifiestan las amenazas. Solo vamos a ver las cosas que se explotan porque representan esa amenaza, ¿no? Entonces, hay vulnerabilidades que no las vas a ver que se exploten nunca. Remediar por remediar, detectar por detectar no sirve. Yo recomiendo mucho decir, che, si quiero arreglar esto, ¿cómo hago? Y bueno, hay que armar un plan y elegir las clases de vulnerabilidades que no querés que vuelvan a suceder. Por ejemplo, publicar en GitHub una credencial de Slack. Bueno, se puede hacer un pipeline de detección y vos sabés que vas a bajar la capacidad de exposición de tokens liqueados en un alto porcentaje. Podés elegir que los servicios de VPN que tenés, que todos los meses fueron un problema, bueno, podés utilizar una opción como pfSense o WireGuard. Inclusive hay ciertos servicios pagos como Tailscale que no son baratos, pero competitivamente si estás pagando un hardware lo podrías utilizar. Por ende, nada, yo creo que hay acciones a largo plazo que pueden hacer para eliminar clases de vulnerabilidades para que ustedes se dediquen a lo urgente, a lo importante, a lo que dé valor a la compañía. Si estamos todos vestidos de bombero, es un ataque a la psiquis, ¿no? Entonces, a gran escala, separar lo urgente e importante del resto es una prioridad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, bajando el nivel de ruido, concentrándonos en las cosas que sabemos que se están utilizando para atacar. Así que, sin más, en este mundo ágil, ya la seguridad no es de hacer paredes fijas, es de monitorear el cambio y mantenerlo seguro. Ahí lo traduje más o menos. Pero bueno, esto es un poco defendiendo como un atacante, les di una perspectiva a 10.000 pies de qué hacen ciertos atacantes. Sé que hay muchas cosas que ya conocen, pero me parecía interesante revisitarlas y compartirlas con ustedes. Ahora, tenemos unos minutos más para el que se quiera quedar charlando conmigo. Pueden preguntarme o, bueno, mira, acá veo. Sí, sí, te iba a decir, ya tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, bien. ¿Tenés consejos para comenzar a implementar desde cero infra de escaneo? Esta infra creo que implica mirar hacia afuera tanto como hacia adentro de la compañía. ¿Qué es importante más allá de inventariar assets? ¿Y qué es lo crítico para definir en una etapa inicial? Muy buena pregunta. Algunas cosas para entender. ¿Qué es lo crítico? Bueno, todas las compañías tienen, que yo te diga, vamos a pensar, ¿no? 5 o 6 servicios claves. Una es su repositorio, no tengo un orden en particular, es como se me viene a la cabeza, por las dudas. Su repositorio de código, ¿no? Che, si veo un GitLab expuesto, es importante y si ahí vive información crítica de la compañía. Servicios de administración remota. Cualquier servicio de administración remota que exponga a tu compañía es crítico. Las computadoras de quienes administran la red es infraestructura crítica. Es más, sugiero segmentar mucho la red. Cuando hablas de implementar desde cero infra de escaneo, hay muchas aristas, que es, bueno, cuántos son, cuánta plata tenés, cuánto tiempo tenés para dedicarle. En algunos casos te diría, no armes infra de escaneo, comprala.
comprate Jordan, comprate Sensis, comprá Faraday, digo, la realidad es que el escaneo, ya sé que es exagerado, pero es un poco un arte y requiere bastante infraestructura para tener. ¿Qué cosas puedes tener simples? Bueno, la que te mostraba yo, Ser Patrol, podrías tener algún pipeline con Project Discovery para que busque vulnerabilidades. Si bien hay una empresa que también me gusta mucho, que es de HD Moore, el que hizo Metasploit, que se llama Run Zero. En general, todos esos tienen un tier muy barato inicial y pueden acceder. Fecha para la próxima. No sé, ahora se viene la eco, vienen tiempos agitados. Si tienen algún tema en los cuales les gustaría que cubra, pueden mandarnos o algún comentario en nuestras redes sociales, al mail, o etcétera, o por acá, y intentaremos cubrir. No sé si hay alguna otra pregunta.